la gobernabilidad, o mejor dicho, la investidura ahora, tampoco está en función de 2 votos. No está en función de 2 votos. Porque además ustedes son conscientes de que esa aritmética no es de suma, sino que comporta restas. De pronto nos podemos encontrar con la abstención de 2 votos y la contrariedad de otros 6, en este caso. Así es que, efectivamente, no podemos considerar la investidura sobre las sumas individuales, porque no llegamos a la mayoría absoluta en ningún caso y porque no se resuelve el problema no ya de la gobernabilidad, ni siquiera de la investidura posiblemente. Por lo tanto, no es trascendente esta situación. Nosotros, en el caso de Navarra, lo que sí que hemos dicho claramente es que no nos vamos a apoyar en Bildu. Y antes no apoyar, es que a partir de ahí cada uno hace lo que quiere. Se abstiene, vota que sí, vota que no, hace lo que quiere. Pero lo importante es que nosotros no vamos a mantener ninguna negociación. Yo ya he defendido varias veces que nosotros, ¿qué modelo de gobierno aspiramos? Si nosotros sumáramos con Podemos mayoría absoluta, pues lo normal sería este tipo de gobierno que está planteando el señor Iglesias, que además lo califica de a la valenciana. Pero saben que lo de a valenciana es que significa mayoría absoluta. Esa es la pequeña y gran diferencia. Por lo tanto, no habría aquí ningún debate sobre un entendimiento con Podemos si esto diera mayoría absoluta, pero no es el caso. Y nos vamos a enfrentar, pues que no llegamos. Y posiblemente incluso un gobierno de esa naturaleza no añade, sino que incluso puede restar. Pero sobre todo los gobiernos, como digo, y yo he negado lo de la coalición, porque, ya digo, no alcanza mayoría absoluta, la composición de un gobierno tiene que ser por la confianza y empatía que genere respecto al presidente del gobierno. No entendemos un gobierno vigilado ni condicionado, y por lo tanto entendemos que concita más aceptación un gobierno en solitario del Partido Socialista que participando de otras experiencias que, como digo, no llegamos, no nos facilitan la investidura, y por lo tanto no nos resuelve el problema. Con todo, nosotros queremos seguir disponiendo de la colaboración del grupo de Podemos. Lo hemos dicho muchas veces también durante la campaña y después, que hacemos una valoración muy positiva de la colaboración. Es más, creemos que buena parte de la acción de gobierno es también obra del grupo de Podemos. La verdad es que la propia conformación de los gobiernos autonómicos y municipales están también un poco condicionando el dibujo final, ¿no?, de cómo queda el marco institucional. Entonces es preferible que efectivamente el 15 se constituyan los ayuntamientos y veamos los gobiernos autonómicos. Creo que esto de alguna forma facilita ya. Es verdad que tiene que ser inmediatamente después. No se podría entender que se resuelva la gobernabilidad municipal y autonómica y la gobernabilidad de España quede en suspenso. Por lo tanto, la intención nuestra es de procurarlo inmediatamente después de cerrado el proceso a nivel municipal y autonómico. En cuanto a la abstención, bueno, este debate sobre la abstención por parte del Partido Popular, lo importante de que se comente es que se ve la necesidad. Más allá de si hay acuerdo, no hay conclusión final, si hay voces de un lado o de otro, lo importante es que esto demuestra que son conscientes claramente de que nos enfrentamos a este problema. Y que, bueno, los argumentos escuchado al secretario general del Partido Popular, que no son partido bisagra, pues no sé qué tiene que ver la bisagra con una decisión de este tipo. Tampoco nosotros éramos bisagra de nada, y nos abstuvimos. Yo mismo me abstuve, en contra incluso de lo que me apetecía. Es decir, que algunos hemos hecho ese ejercicio. Y fíjese que en este caso, pues tampoco creo que costara mucho actuar en función de lo que se pidió. Todo lo contrario, sería un gesto de coherencia y no de poner reglas solamente cuando uno se beneficia de las mismas. Si realmente creyeron que aquello era por el interés de España, entiendo que la España sigue siendo la misma
Y no vale cuando uno está mal, pues no respetar aquello que se invoca cuando a uno le beneficia, ¿no? Esto quiere decir que las reglas son simplemente siempre a favor, ¿eh? Y si no, pues cuando pierde, pues se lleva la pelota y se acabó el juego, ¿no?